Buenas tardes, mi nombre es Víctor García Esquivel del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial. Es el tema de la unidad número 3 de Estadística Inferencial 1 de recuperación. A continuación veremos lo que es la unidad 3. Capítulo 5. Distribución de probabilidad normal. La distribución normal, en ocasiones llamada distribución gaussiana, es la distribución continua que se utiliza más comúnmente en estadística. La distribución normal es de vital importancia en estadística por tres razones principales. Muchas variables continuas comunes en el común mundo de los negocios tienen distribuciones que se asemejan estrechamente a la distribución normal. La distribución normal sirve para acercarse a diversas distribuciones de probabilidad discreta, como la distribución binomial y la distribución de Poisson. La distribución normal proporciona la base para la estadística inferencial clásica por su relación con el teorema del límite central. Vamos a ver 5.2 variables aleatorias. Una variable aleatoria es aquella casi siempre representada por x que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta, tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existen huecos o interrupciones. Tenemos un ejemplo aquí: identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar si uno es número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con peras de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde 0.75. Para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con varias verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Para este ejercicio vamos a procesar aquí tengo mis 5 experimentos. Ya les ingresé aquí. Vamos a calcular distribución de probabilidad binomial. Vamos a elegir que dice binomial, número de usuarios. Ensayos de 5. La probabilidad del evento es igual a 0.75. La columna de entrada vamos a elegir, tecleamos nuestros datos y ya está, aceptar, y aquí tenemos la distribución binomial. Esto es lo mismo que yo tengo aquí. Entonces la pregunta era para calcular si es un número inusualmente bajo, debemos calcular la probabilidad de 1 o menos. Bueno, pues la probabilidad de 1 es 0.01464 y la probabilidad de 0 es 0.0097. Para poder obtener ese resultado debemos sumar estos dos números, 0.14 y 0.009. Redondeado nos da un total de 0.16. Hasta que la probabilidad es de 0.016, que es menor que 0.05, concluimos que el resultado de una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Aquí tenemos un ejercicio: identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde que es igual a 0.75. En este caso es igual, ya no van a ser 5 vástagos, van a ser 8.
y la probabilidad igual sigue siendo 0.75. Vamos a ver. Entonces entramos a calcular distribución de probabilidad binomial. Nuestro número de ensayos son 8 y nuestra probabilidad de si el evento sigue siendo 75, la en X, columna, la vamos a aceptar, y aquí tenemos nuestra probabilidad binomial con 8 experimentos y con una probabilidad de 0.75. Es lo mismo que yo tengo por aquí está. Entonces calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Entonces la probabilidad de calcular exactamente 3 guisantes, aquí lo tenemos, es una probabilidad de 0.023 multiplicada por 100 es igual a 2.3%. Entonces es la probabilidad de obtener 3 guisantes verdes. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la probabilidad para obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes? Cuando dice 3 o menos se refiere a cuál es la probabilidad de que de 3, 2 y 1 y 0 debemos sumar estas 4 probabilidades. Entonces al sumar estas 4 probabilidades nos da un total de 0.027 multiplicado por 100, nos da un total de 2.72%. Entonces tenemos el 2.73 igual a la probabilidad de que existan 3 o menos guisantes con vainas verdes. El siguiente subtema es distribuciones de probabilidad binomial. Una distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que describe el número de éxitos al realizar n experimentos independientes entre sí acerca de una variable aleatoria. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta a las probabilidades de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en 2 categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Notación para distribución de probabilidad binomial. E y F se notan por éxito y fracaso. P por P es igual a la probabilidad de un éxito. PF se puede leer como probabilidad de un fracaso. N denota el número fijo de ensayos. X denota un número específico de éxitos en ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N. P denota la probabilidad de éxito en ensayos, y Q denota la probabilidad de fracaso en uno de n ensayos. Px denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los n ensayos. Tenemos aquí un ejemplo de donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según datos del programa Greater New York Blue. Tener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar: n igual a 5 y p igual a 0.45. Ingresamos en este caso simplemente vamos a ocupar 5 y vamos a calcular distribución de probabilidad binomial. Vamos a elegir probabilidad. Simplemente vamos a eliminar esto para no confundirnos. Bien, entonces tenemos que calcular distribución de probabilidad binomial y nuestro número de ensayos son 5 y nuestra probabilidad de elementos es un total de 0.45.
en la columna de entrada, y aquí tenemos la función de densidad de probabilidad. Entonces, bueno, ya de una vez tenemos la probabilidad binomial, pero también debemos calcular la probabilidad acumulada. Vemos aquí prácticamente lo mismo. Un atajo sería control E y nos arroja la última opción que realizamos. En este caso vamos a elegir probabilidad acumulada y aquí lo tenemos. ¿A qué se refiere con acumulado? Bueno, pues se refiere a que bueno, por ejemplo, nos pregunta cuál es la probabilidad de que exista de 1 menos. Nosotros vamos a sumar la probabilidad de 1 y la probabilidad de 0. Con la distribución de probabilidad acumulada, así se con nosotros. Ya va sumando, lo hace por nosotros todo eso. Aquí va sumando de 1 a 0, aquí tenemos ya tiene sumado el 2, y así sucesivamente hasta llegar a 1. Voy a anotar que esto, lo mismo que yo tengo es aquí, de este lado, donde dice donde calcula la probabilidad de que al menos uno de los 5 ganadores tenga sangre del grupo O. Aquí uno de los 5 ganadores. Entonces aquí vamos a sumar lo que como les había mencionado, vamos a tomar la función de distribución acumulada, debido a que ya tiene sumado de 0 a 1. Y el resultado es de 0.2562. La siguiente pregunta: calcule la probabilidad de que menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. De igual forma, para no andar sumando, da una distribución acumulada de que al menos 3 y es igual a 0.8687. Calcule la probabilidad de que los 5 ganadores tengan sangre del grupo O. Para este caso vamos a elegir la probabilidad binomial, nuevamente porque necesitamos el valor del número 5 nada más, que es un total de 0.018453. Donde se calcula la probabilidad de que 2 o más de los 5 ganadores tengan sangre del grupo O. De que todos o más de los 5, igual elegimos simplemente la probabilidad binomial y tendríamos que sumar lo que es el 2, el 3, el 4 y el 5. De repente decide vuelve más de las, en este caso es igual a 0.336909 más 0.27 56 53 más 0.11 27 77 más 0.018 953. Estamos en un total de 0.74. Y esa es la probabilidad de que 2 o más de los 5 ganadores tengan sangre del grupo O. El siguiente es: calcule la probabilidad de que exactamente 2 ganadores tengan sangre del grupo O. Igual aquí la tenemos. Vamos a elegir esto porque simplemente ocupamos el valor del número 2. Y aquí recordamos que aquí las tiene ya sumadas. Entonces un total de 0.3369. Esa es la probabilidad. La última pregunta dice: calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 ganadores tengan sangre del grupo O. 2 y 4. Entonces debemos sumar el 2 y el 4. 2, 3 y 4. Y luego dijimos que es igual a 0.336909 más 0.27 5653 más 0, que es igual a 0.11
2767. Y nos da un total de 0.725329, que esa es la probabilidad. El otro ejercicio: color de ojos café. Color de ojos. En Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por la doctora Sorita Soni en Indiana University. Si se selecciona al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Tenemos aquí: ¿cuál es la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos color café? Tenemos esto. En este caso pues son 14, son 14 experimentos. Son los 14. Comenzamos a calcular distribución de probabilidad binomial. Elegimos la probabilidad. Nuestro número de ensayos son 14 y nuestra probabilidad es de 0.4. Y tenemos la función de densidad de probabilidad. También vamos a realizar la distribución acumulada. La binomial, distribución acumulada, aceptar. Y aquí son los valores que tenemos aquí. Entonces dice: calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Vamos a, como dice, al menos 8 de las 14. Vamos a elegir la distribución acumulada debido a que ya tenemos sumado la probabilidad de 0, 1, 2, 3 hasta 8. Es igual a 0.94, 168. Esa es la probabilidad. Es el 94.16%. Calcula la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café. Nos dije exactamente 12. Vamos a usar la probabilidad binomial. Exactamente 12 son 0.00550. De nuestra probabilidad. La siguiente pregunta dice: calcule la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces igual de que exactamente las 14 los ojos café, y eso es igual a 0.00003. Y aquí se calcula la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. 10 o más, tenemos que sumar. 10, 11, 12, 13 y el 14. Y nos da un total de 0.01751. Esa es nuestra probabilidad. Siguiente tema: 5.4. Media varianza y desviación estándar para la distribución binomial. En esta sección estudiaremos características importantes de una distribución binomial, incluyendo medidas de tendencia central, de variación y de distribución. Es decir, dada una distribución de probabilidad binomial en particular, podemos calcular media, varianza y desviación estándar. Además de calcular esos valores, insistiremos en que también aprendan a interpretarlos y entenderlos. Fórmulas para distribución binomiales. Estas son las siguientes: en que aparece U representa por la media. Para calcular la media debemos aplicar n por p, donde n significa el número de ensayos y p es la probabilidad de éxito. Este signo se llama sigma al cuadrado, y es igual a n por p por q. Sigma es la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar debemos sacar la raíz cuadrada de n por p por q, donde n significa el número de ensayos, p la probabilidad de éxito y q la probabilidad de fracaso.
Tenemos el ejemplo genética. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Como he dicho, para calcular la media se debe multiplicar el número de ensayos por la probabilidad. El número de ensayos significa 580 y la probabilidad es de 72. De 75, perdón. Multiplicación. Entonces son 580 por 0.75. Nos da un total de 435, que es el valor de la media. El valor de la división estándar, que es calcular la raíz de n por b por q. Entonces n es igual a 580 por 0.075 por 0.025, la probabilidad del fracaso, lo que le resta para completar a un total de 10.875. Con moleculares carga. La escala de 10.42. Entonces esta es la división. La siguiente pregunta dice: utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base en esos números podríamos concluir que el resultado real es de Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Para calcular el valor máximo común debemos de sumar lo que es la media más dos desviaciones estándar. La media dijimos que era 435, la desviación estándar es igual a 10.42. Al multiplicar 2 por 10.42 nos da un total de 20.84. Y al sumar nos da que el valor máximo común es de 455.84. Y para el valor mínimo común debemos de restarle las veces la desviación estándar, la cual sería un 414.16. Entonces la pregunta es: ¿podríamos concluir que el resultado de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual? Pues esto realmente pues no, porque 428 es un valor que se encuentra dentro del límite mayor y del límite menor. Se puede decir que es un valor muy usual. La siguiente pregunta dice: ¿eso sugiere que el valor del 65% propuesto por Mendel es erróneo? Pues como ya me has dicho, no, de hecho es un dato correcto, así que por lo tanto está bien. Ejercicio: votación, elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1.002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Calcule la media de desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1.002 individuos.
Para calcular la media habíamos dicho que debemos multiplicar el número de ensayos por la probabilidad de éxito. En este caso es igual a 0.61. Esa es la relación de 0.61 de un total de 111.22. Y pues esa es la media y la desviación estándar. Vamos a realizar lo que es el número total de ensayos por la probabilidad por lo que resta de la probabilidad. Es un total de 238.358. Esto le sacamos la raíz cuadrada, pero un total de 15.43. Entonces la desviación estándar son 15.43. Dice, en la encuesta de 1.002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Según datos de ICR Research Group, es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos. Es improbable que ocurra una tasa real de 61% porque es incoherente que ocurra este resultado debido a que no se encuentra dentro del rango, el valor máximo común y el valor mínimo común. Base en esos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. No, los datos exactos no se pueden obtener simplemente preguntando. Se tendría que utilizar otro método más confiable. Siguiente tenemos 5.5, distribución de probabilidad de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica en las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La distribución de Poisson se utiliza para describir comportamientos tales como el decaimiento radioactivo, la llegada de personas a una fila, la producción de águilas en una región, pacientes que llegan a la sala de emergencias. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra X veces durante el intervalo está dada por la fórmula Px, donde igual a media elevada a X por E a la menos a la media sobre X. Los requisitos de la distribución de Poisson. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias, las ocurrencias deben ser independientes entre sí, las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Por ejemplo, terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6.0 a escala Richter en el mundo. Según datos de World Almanac and Book of Facts, suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Para calcular la media, tendríamos que dividir 93 entre 100. Entonces la media es igual a 0.93. Dice, si P de X es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule probabilidad de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terremotos. Entonces sería hasta 7. Vamos a dejar simplemente que es hasta 7. Entonces vamos a calcular distribución de probabilidad Poisson y la media dijimos que
era 0.93, la columna de entrada es X, voy a notar que estos valores son los mismos que pues están aquí. Aquí está. Entonces así podemos calcular la probabilidad de Poisson, una media de 0.93, donde la probabilidad de que ocurra un terremoto es igual a 0.39, de que ocurra un terremoto es igual a 0.36, de que ocurran 2 0.17, de que ocurran 3 0.52, de que ocurran 4 es igual a 0.01, de que ocurran 5 es igual a 0.0022, de que ocurran 6 igual a 0.00035 y el ocurran 7 es de 0.000047. Los resultados reales son los siguientes. 57 años hubo 0 grandes terremotos, 31 años un gran terremoto, 13 años 2 grandes terremotos, en 5 años 3 grandes terremotos, en 2 años 4 grandes terremotos y sucesivamente. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el que escribí el inciso B? Al parecer, la distribución del Poisson es un buen modelo en este caso. Pues sí es un buen modelo para este caso debido a que los datos obtenidos con la distribución de probabilidad de Poisson sí se ajustan a los datos reales. Bueno, por ejemplo, si vemos la probabilidad de que ocurra 0 terremotos vistos por año, vamos un ejemplo, aquí nos dice que ocurran 0 terremotos en 37 años. No podemos 39, entonces de cierta forma se ajusta. Aquí tenemos un ejercicio, muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia. Según a Classroom Note on the Poisson Distribution, a model for homicidal deaths in Richmond, BA for 1991, de Winston and Richards in Mathematics and Computer Education. Para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea 0, 1, 2, 3, 4. Bien. En este caso serían 4 ensayos. Entonces le vamos a calcular distribución de probabilidad, Poisson, y nuestra media tiene un total de para ello, para calcular la media, nos dice en un año, nos da un lapso de, pero aquí no me pregunta en días, entonces lo vamos a dividir entre 365, 116 entre 365, entonces la media es un total de 0.31. Y aquí tenemos la probabilidad de Poisson. Entonces tenemos que ocurran 0 homicidios, es una probabilidad de 0.73, 34. Y que ocurra un homicidio es de 0.27, ocurran 227.035, y que ocurran 3 es igual a 0.0036 y de que ocurran 4 es igual a 0.00028. La siguiente pregunta es, compara las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales: 268 días, ningún homicidio; en 79 días, ningún homicidio; 17 días, 2 homicidios; un día, 3 homicidios; no hubo más días con más de 3 homicidios. La distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Si es un buen modelo, los homicidios cometidos en los lapsos por días se ajustan a la probabilidad de cálculo.
¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues como podemos ver aquí, la probabilidad la podemos ver en días, y estos son los homicidios. La probabilidad de que ocurra 0 homicidios tiene un total de 73.34%. Y como pueden notar aquí en los datos reales, 268 días es la mayor parte en donde no ocurrieron homicidios. Entonces sí se ajusta. Si lo comparamos pues también aquí al final, ¿verdad? No hubo días con más de 3 homicidios. Bueno, aquí tenemos 4 homicidios. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 4 homicidios? Es 0.00028, el cual es un número muy bajo. Yo sé que es muy improbable que esto ocurra. Capítulo 6. Distribución de probabilidad discreta. Una distribución de probabilidades para una variable aleatoria discreta es un listado mutuamente excluyente de todos los resultados numéricos posibles para esa variable aleatoria, tal que una probabilidad específica de ocurrencia se asocia con cada resultado. Tenemos el subtema 6.2, distribución normal estándar. En esta sección estudiaremos la distribución normal estándar, la cual tiene las siguientes 3 propiedades. Su gráfica tiene forma de campana, posee una media igual a 0, es decir, media igual a 0, tiene una división estándar igual a 1, la puntuación z, distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar, área región bajo la curva, y valores críticos. Para una distribución normal, un valor crítico es una puntuación z en el límite que separa a los valores de las que son improbables. Ejemplo, termómetros científicos. La Precision Instruments Company Fabric termómetros que supone deben dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0, denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima de 0 grados, denotados con números positivos. Suponga que la lectura media es 0 grados centígrados y que la desviación estándar de las lecturas es 1 grado centígrados. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Y aquí nos dice, si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 1.27 grados. Bueno, pues para ello vamos a meditar. Eliminamos esto para no confundirnos. Entonces, vamos a entrar a calcular distribución de probabilidad. En este caso vamos a elegir normal. Y nos da la media de 0, que es justamente como tenemos en el programa, y la desviación estándar de 1. En una constante de entrada podemos elegir lo que es 1.27. Aquí está, 1.27, está. Vamos a aceptar. Entonces la función de distribución modulada es con una media de 0, una desviación estándar de 1 es de 0.8979, que exactamente es el valor que tenemos aquí. Entonces la probabilidad es 89.69%. La segunda pregunta dice, calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.23 grados. Existen pues 2 formas de hacerlo. Vamos a hacer lo que es una gráfica. Nos entramos en gráficas, gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a dar donde dice ver probabilidad, aceptar, y aquí nos da diferentes distribuciones. Entonces la que vamos normal, la que vamos a ocupar, una desviación estándar de 1 y la medida de 0. En la sombreada
Vamos a elegir donde dice definir el sombreado, el valor de X, y nos pregunta la dirección por arriba de 1.23. Así vamos a elegirlo con esta izquierda. El valor va a ser 80. 1.23 menos 1.23, perdón, y le vamos a aceptar. Perdón, al revés. Gráficas, probabilidad, aceptar, derecha. Ahí lo tenemos. Entonces la probabilidad es de 0.8907, es igual a 89.07%, y aquí la tenemos. Entonces la probabilidad de que sea por arriba del menos 1.23, o sea, toda esta pintada de marrón. La siguiente pregunta es: calcula la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 2 grados centígrados y 1.50 grados centígrados. Bueno, entonces vamos a entrar a gráficos. Aquí la probabilidad, elegir el centro. Vamos a insertar los dos valores, que es igual a menos 2 y 1.5. Entonces nuestra probabilidad es igual a 0.9104. Aquí lo tenemos, que es igual a 91.04%. La segunda pregunta dice: calcula la temperatura correspondiente a P percentil 95. El percentil 95, es decir, calcula la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. Bien, vamos a entrar a gráfica, a calcular, y distribución de probabilidad normal. Vamos a calcular probabilidad acumulada inversa, y la constante de entrada es el percentil 95. Soy 0.95. Vamos a aceptar. Pueden ver que este valor, lo que está aquí, lo que está aquí es el porcentaje. No, perdón, es la temperatura. La temperatura que se encuentra en el 95% es 1.64 grados centígrados. Entonces calcula las temperaturas que separan al 2.5% inferior y el 2.5% superior. Esto. Vamos a calcular, vamos a nuestra función de probabilidad normal, y nos dice que vayamos en 2.5. Vamos a dejar aquí como 0.025. Este es el valor de una de las temperaturas. Falta calcular otra temperatura superior. Calcular la probabilidad normal. En este caso simplemente le vamos a poner lo que es el faltante. El faltante, sí, menos 0.025. Sí, eso es lo que vamos a ingresar.
.977. Aceptar, y bueno, pues voy a notar que es prácticamente lo mismo, simplemente que se cambia el signo negativo y el positivo. ¿Cómo corroboramos esto? Pues hacemos una gráfica, me probabilidad, aceptar, y los colas, para poner ese valor, se valor 1.95996. Está, y pues aquí la tenemos. Entonces, las temperaturas que separan el del 0.5% inferior y el del 0.5% superior, y las temperaturas son menos 1.95996 y 1.95996 grados centígrados. Y aquí tenemos un ejercicio. Termómetros científicos. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben de dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 grados centígrados, denotadas como números negativos, y otros daban lecturas por encima de 0 grados centígrados, anotados con números positivos. Supongo que la lectura media es 0 grados centígrados y la desviación estándar de las lecturas es 1 grado centígrados. También supongo que las lecturas se distribuyen de manera normal. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación de alguna lectura sea menor que 0.85. Vamos a militar. Y ya está. Entonces le damos aquí en calcular, distribución de la probabilidad, normal. Y la probabilidad acumulada es igual a 0.85. Aceptar, y nuestra probabilidad es igual a 0.8023. Es nuestra probabilidad. La probabilidad es 0.8023. La siguiente pregunta es: calcula la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura que en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.12 grados centígrados. De igual forma, hacemos una gráfica, la probabilidad, aceptar, y nos dice que menos 1.12 grados centígrados. Y aquí tenemos, y la probabilidad es de 86.86, que es igual a 86.86%, es la probabilidad. Siguiente pregunta: calcula la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 1 grado centígrados y 1. Nos pide calcular la probabilidad de esta versión. Entonces la gráfica, aquí, probabilidad, la probabilidad aceptar, vamos a elegir en el centro, y dice que menos 1 y 1. Y aquí ya está nuestro porcentaje, es 0.6827, que es igual a 68.27%. Y aquí la presente dice: calcula la temperatura correspondiente al porcentaje 99, es decir, calcula la temperatura que separa el 99% inferior del 1% superior. Calcular la probabilidad normal, probabilidad inversa, y el 99, entonces calculamos el 99%, 99, y pues aquí está.
Entonces la probabilidad es de la temperatura, vamos a aumentar la temperatura. Entonces la temperatura correspondiente al presente matinal es 2.32 grados centígrados. Ok, vamos a hacer una gráfica. Vamos al valor 2.3, 2.6, 3.5. Y pues aquí está el valor de porcentaje en unidades, todo esto, y esta es la temperatura correspondiente, 2.32 grados centígrados. Y la última dice, calcula las temperaturas que separan el 0.5% inferior y el 0.5% superior. Vamos aquí a calcular la ecuación de probabilidad normal. Inversa y dice el 0.5 inferior. Utilizar por las temperaturas. La temperatura tenemos que menos 2.57 grados centígrados. Y ahora pues calculemos la temperatura. Probabilidad restante menos 0.005 .95, le vamos a aceptar. Pueden ver que son las temperaturas simplemente con brillo negativo y con positivo. Lo podemos verificar también. Vamos a poner un valor 2.57, 28 puntos. Y aquí están las temperaturas que separan el 0.05% inferior y el 0.5% superior. Entonces las temperaturas serían menos 2.57 grados centígrados y menos 2.57 grados centígrados. Subtema 6.3. Aplicaciones de las distribuciones normales. En esta sección se presentan aplicaciones reales y relevantes que implican distribuciones normales que no son estándar, la cual nos permite estandarizar cualquier distribución normal para poder utilizar los mismos métodos de la sección anterior. Y tenemos un ejemplo. Altura de entradas de casas. La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 80 pulgadas. Suponga que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Entramos a aumentar y o esto, entramos a gráficas de la probabilidad, tal. Y aquí nos va a dejar las instrucciones de probabilidad, elegimos la normal como media
El ejercicio nos da una media, el cual son 69.69 pulgadas. Entonces la medida es 69 y la división estándar es de 2.8. Ahí está. Y nos pide calcula la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para meter la fuerza de presión de medida de 80 pulgadas. Y la probabilidad va a ser, vamos a ver por X y 80. Y aquí tenemos la probabilidad de que se tenga que agachar es 0.000042. Esta es la probabilidad, cuál es un número muy pequeño. La siguiente pregunta dice: de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas? Vamos a calcular el área que está por debajo de 65 pulgadas. Gráficas, variedad, tal. En este caso, por la izquierda de 65. Entonces la pregunta es: ¿qué porcentaje de los datos de hombres? El porcentaje pues va a ser a 0.07656. Ese es el porcentaje. Y la última dice: de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres entre 72 y 80 pulgadas? Y bueno, vamos a controlar mucho más rápido. Nos pide valores entre 72 y 80. 72 y 80. Y tenemos aquí el porcentaje. Entonces el porcentaje es un total de 0.1419. Está entre 62 y 80. Entonces aquí lo pueden ver. Y tenemos un ejercicio: pesos al nacer. Los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una media de 3.420 gramos y una desviación estándar de 495 gramos. El hospital de Newport General requiere un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.450 gramos y usualmente ligeros o más de. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que no requieren un tratamiento especial porque tienen esos nacer comprendidos entre 2.450 gramos y 4.390 gramos? Bueno, pues entonces vamos a hacer una gráfica. Vamos a cambiar los valores. Ese es otro ejercicio. Y nos dice que nuestra media es igual a 3.420. Y nuestra desviación estándar es de 400. Aquí estamos en el centro porque tenemos que calcular 1.450 y entre 4.390. Y entonces el porcentaje es igual a 0.95, que está aquí. Y el porcentaje de bebés que no requieren tratamiento especial es el 95%. Está bien, son sanos los bebés. Siguiente pregunta: ¿cuál es el porcentaje de bebés que requiere de un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor de 2.450 gramos? Igual el porcentaje
Eso es igual a... Vamos a calcular el área de la izquierda y nos pregunta menor de 2450. Aquí está. Entonces el porcentaje es igual a 0.02502. Ese es el porcentaje de que requiere tratamiento porque están muy ligeros la fábrica. Y pues la siguiente pregunta es: ¿cuál es el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque su peso al nacer es mayor de 4.390? Bueno, pues aquí sea mayor 4.390, 1.390 y 4.390 y lo vamos a aceptar. Y entonces tenemos que el porcentaje es igual a 0.2502, nuestro porcentaje. Bueno, pues 6.455. Distribuciones muestrales, estimadores y teorema de límite central. La distribución muestral de un estadístico como una media muestral o una proporción muestral es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la varianza es la distribución de las varianzas muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtiene la misma población. La distribución muestral de la proporción es la distribución de proporciones muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestra n y provienen de la misma población. Estimadores insesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro poblacional. Pues el teorema del límite central plantea que para una población con cualquier distribución, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de medias muestrales pueden aproximarse por medio de una distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. Si la población original tiene media y desviación estándar, entonces la media de las medias muestrales también será media, pero la desviación estándar de las medias muestrales será donde n es el tamaño de la muestra. Y pues aquí podemos ver una pequeña fórmula. Y aquí tenemos un ejemplo. Demostración del teorema del límite central de una distribución triangular con 10.000 datos. Entonces, vamos a generar unos datos, vamos a calcular datos aleatorios, triangular, 10.000 datos. Triangular, inferiores y iguales 0, vamos a hacer 1 y cota superior va a ser igual a 6. Y aquí nos generan 10.000 datos. Entonces vamos a calcular patrones de datos, conjuntos entre los datos. Vamos a almacenar M2, desde el primer dato, va a ser 1 y el último valor va a ser 5.000. Incremento de 1 y va en 2. Ya tenemos. Acá vamos a en
Mm. Negativos. Estadística, estadística básica, estadísticas estadísticas, la variable va a ser x, la variable va a ser 2 y vamos a calcular la media. Aquí tenemos lo que ya la media. Como se va a hacer cambiar las variables. Selecciona variable. Se elimina. Vamos a quitar. Ya las tenemos. En el siguiente paso vamos a mostrar estadísticas descriptivas, triangular, vamos a multiplicar media 1, 2, 3 y 4. Dejamos la media y le damos estar. Y aquí tenemos los valores. Esto, ahora puede hacer el histograma, vamos a ir a gráfica, histograma, un ajuste y triangular, vamos a elegir la media, 2, 3 y 4. Media 3 y media 4. Después tenemos aceptar. Y tenemos el histograma. Aquí está. Y la variable, la media 1, 2, 3 y 4, la media de división estándar y el número de eventos.
los cuales son, si los comparamos, son similares. Aquí están. Siguiente ejercicio. Demostración del teorema del límite central a partir de una distribución triangular con 5000 datos. Generar una distribución triangular con 5000 datos. Generar muestras N, 2, N2, N4, N10 y N20. Almacenar las medias. Muestras estadísticas descriptivas. Media de desviación estándar. Graficar distribución triangular y la media en nuestro histograma. Es la demostración del teorema del límite central. Okay. Pues vamos a un nuevo página y en este caso nos pide una triangular con 5000 datos. M4, M10 y M20. Generamos 5000 datos aleatorios. Y aquí los números, tenemos los 5000 números aleatorios. Se calculan el portal de datos, computaciones. Entonces, aquí está. Hicimos una solución de datos, generamos las muestras, vamos a almacenar las medias. Estadísticas descriptivas. La media estadística, la media. Aceptar, sí, aceptar. Aceptar. N20, aceptar. Aceptar. Y ya tenemos almacenadas las medias. Y mostrar estadísticas descriptivas, media de desviación estándar. Muestras descriptivas. Media 1, media 2, media 3 y media 4.
distribución estándar y media nada más. Vamos a aceptar. Y aquí lo tenemos, características descriptivas, triangular medida 1, 2, 3 y 4. Por último se verifica la distribución triangular y las medidas de un solo histograma. Gráfica, histograma, con ajuste, media 1, media 2, media 3 y media 4. Pues es la misma gráfica. Y aquí tenemos el histograma. Voy a concluir con la demostración del teorema. Bueno, como dice el teorema, que la muestra es realmente grande, como saben que no tiene media y se estándar, entonces la media de las medidas nosotros también será media, pero la de estándar, entonces quiere decir eso que la media de la muestra original tiene la, pues estamos sacando en el curso de conseguir, entonces en esta gráfica no debe de haber una dispersión o una variación, deben de quedar centradas en medio y por lo cual podemos ver eso. Realmente un dato está encima del otro, no hay ninguna variación. Por lo tanto, entonces quiere decir que vamos a transmitir con los datos. Bueno, siguiente tema 6.6, la distribución normal con aproximación de la distribución binomial. Requisitos. Se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la proporción de éxitos es p, o bien la muestra es el resultado de realizar ensayos pendientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxito es p. Para la experimentación, la distribución de la probabilidad de la variable aleatoria x puede aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. Y aquí tenemos un ejemplo, encuesta por correo. La compañía de cruceros Viking River realizó una encuesta, la cual incluía la solicitud de edición de un correo electrónico. Supongo que el formato de encuestas se envió a 40.000 personas y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el conseguir un banco de al menos 1.150 direcciones de correo electrónico, calcule la probabilidad de obtener al menos 1.150 respuestas con direcciones de correo electrónico. Calcule la probabilidad binomial. Entonces vamos a meditar y vamos a entrar a gráfica de distribución de probabilidad. Y vamos a elegir lo que es binomial. Y binomial, primer ensayo es de 40.000. Y la probabilidad del evento es de 0.03. Nos dice del 1150, en X 1150, la información derecha y le damos a. Entonces aquí tenemos esta gráfica de distribución binomial. La pregunta decía calcula binomial. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 1150? Entonces esto es el valor de acá. La probabilidad es del 0.9313, que es igual al 93.13%. Esa es la probabilidad. Ahí se calcula la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. La distribución normal. La gráfica. Aquí es gráfica de probabilidad.
Vamos a elegir lo que es normal. Y nuestra media, debemos calcular la media. Calcular la media es multiplicar el número de eventos por la probabilidad. Nuestro número de eventos es 40.000. Por la probabilidad de, que es 1.03. Y la media es de 1200. División estándar. Dijimos que vamos a sacar la raíz de multiplicar n por p por q, donde n pues es el número de eventos, p es la probabilidad y q es la probabilidad de fracasos. Vamos a sacar 40.000 por 0.03 por 0.97. Un total de 1164. Le ponemos raíz que lleva 24.11. Y aquí tenemos nuestra gráfica de distribución normal. Como aproximación 92.87. Entonces la probabilidad no varía por mucho. Pues. Distribución binomial 93, 13 y distribución normal nos dio 92.86. Tenemos un ejercicio. Donadores universales. 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O, ya que pueden dar sangre en el grupo. El Hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10? Okay, entonces aquí de igual forma, gráfico de probabilidad, resultado, elegimos la binomial primero, y nuestro número de ensayo nos dice que es de 200. Y nuestra probabilidad del evento es de 0.06. Y debemos ver al menos 10. Al menos 10. Pues aquí está la probabilidad de que sea al menos 10 es igual a 0.7657. Esa es la probabilidad. Se calcula la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Aquí lo vamos a calcular con normal. Normal. Y calculamos la media. La media va a ser, en este caso va a ser 200 por 0.06 es igual a 12. Entonces, vamos a ir a la división estándar. Dice que es igual a n por q. Donde n es igual a 200 por 0.06 por q es igual a
.94. Esto es 3.35. Pues aquí ya tenemos. Esta probabilidad es de 0.7248. La distribución normal como aproximación de la distribución binomial. 0.7243. Nosotros 6.7 evaluación de la normalidad. Una gráfica cantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos XY, donde cada valor X proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor Y es la puntuación Z correspondiente, que es un valor cuantilar esperado de la distribución normal estándar. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Distribución normal. La distribución de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta y si los puntos no revelan algún patrón sistemático que sea diferente de una línea recta. No es una distribución normal. La distribución de la población no es normal si aplica alguna de las dos siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de ninguna línea recta. Los puntos muestran algún patrón sistemático que no es el de una línea recta. Tenemos un ejemplo. Resultados de exámenes de salud hombres. Realice la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud. Estatura, peso, pulso, índice de masa corporal. Ahora vamos a ver. Pues aquí tenemos los 40 datos. Nos pide realizar la evaluación de normalidad. Entonces tenemos estadística básica, variedad de variedad, variable de edad, estatura, y vamos a elegir la prueba de Anderson-Darling, y aquí tenemos la prueba de normalidad de estatura. Nos pide que veamos lo mismo con estos cuatro datos y tenemos estatura, y índice de masa corporal. Y aquí tenemos nuestros programas de normalidad. Entonces tenemos un ejercicio también, resultados de exámenes de salud de mujeres. En el caso de las mujeres, realiza la evaluación de normalidad siguiente, punto de datos, los cuales representan los datos de 40 mujeres que fueron sometidas a exámenes de salud. Estatura, peso, pulso, índice de masa corporal. Popular, estatura, peso, mujeres, índice de masa corporal. Estadística básica, prueba de normalidad, y vamos a estatura. Prueba de Anderson-Darling, y aquí ya tenemos gráfica de probabilidad, de probabilidad individual, sector y masa, y en este caso peso.
Y pues aquí tenemos la probabilidad de peso. Bueno, probabilidad de 95% de confiabilidad. Y pues aquí calculamos también la de pulso y el índice de masa corporal. Tenemos lo que es el examen, aceptar. Aquí lo tenemos. Vamos a ver el pulso aquí. Y lo tenemos. Presentación.